paciente me aguarda en mi desvío. Un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenas noches. Realmente cuando David estaba hablando solamente recordaba mis años de rebeldía contra Dios y cómo Dios en su misericordia me rescató y por su gracia de alguna forma puedo servirle y realmente me siento privilegiado de estar acá en Bolivia nuevamente. Esta es mi séptima visita a Bolivia. Había estado 6 veces en La Paz. He tenido grandes experiencias en La Paz. Prefiero el nivel del mar que la altura de La Paz. Me disculpan. Y estaba mirando y específicamente al día de hoy, 10 años atrás fue la primera vez que vine a Bolivia, el 21 de octubre del año 2011. Fue la primera vez. Tengo una foto con Johnny en el patio de su casa y también tengo una foto en la casa de los hermanos Amonsabel. Y de verdad que solamente veo la gracia del Señor en estos años. Algo raro en estos 10 años, ahora tengo más pelo que hace 10 años atrás. Eso es difícil de lograr. Y como saben, soy puertorriqueño y es difícil ser puertorriqueño, hermanos, porque cuando uno no es puertorriqueño, todo el mundo habla mejor español que uno. Hasta los gringos. Hasta los gringos hablan mejor español que uno. Entonces es un poco complicado, pero muy agradecido de estar acá. Siempre me gusta honrar a mi esposa y a mis hijos que sirven al Señor. A mí me toca la parte fácil, me toca montarme en un avión, venir, disfrutar, comer. Todavía no me he comido una salteña, espero en algún momento antes de volver saborearme alguna y ver personas y ver lo que Dios hace. Ellos se quedan, especialmente hoy era el cumpleaños de mi hija. Ella me dijo, papi, no importa, ve y sirve al Señor. Después me llevas a Disney World para que puedas mejorar la cosa. Pero es la forma que ellos sirven al Señor. Y quiero dar una clarificación. Usualmente yo predico expositivamente, tomo un pasaje de la Biblia y hago un sermón explicando ese pasaje. Charla o mensaje es un poco diferente, es temática, así que vamos a tomar un tema y voy a expandir acerca del tema a través de las Escrituras. Vamos a comenzar orando y entregando este tiempo a la persona del Señor. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para transformarnos, para que nosotros, transgresores de la ley, que quebrantamos tus mandamientos y tu imagen ha sido distorsionada en nosotros, esa imagen sea restaurada por medio del poder del Evangelio. Y queremos mirar la gloria de Jesús para que esa gloria se refleje en nosotros y podamos nosotros reflejar al mundo lo glorioso que tú eres. Así que te pedimos que tu palabra sea informando, que tu Espíritu Santo sea trabajando en cada uno de nosotros y que podamos ser transformados por medio no solamente de palabra y retórica, sino del poder ver a Cristo en toda su gloria. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En la primera canción que cantamos juntos se proclama claramente la salvación es del Señor. Y tenemos que entender esta realidad. A Dios le pertenece el poder de salvar. A Él le pertenece nuestra salvación y por ende le pertenece la gloria y el honor a Él. Y tenemos que entender cuando hablamos que Dios nos salva, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué cosas tiene que decir que Él nos salve? Y una cosa que Dios nos salva es nos salva de Él mismo, de la ira venidera que merecemos recibir de Él. Pero Él nos salva de varias cosas. Y una cosa que nos hace es que nos salva para que nuestra imagen sea restaurada a la imagen de Cristo. Entonces Él no solamente nos salva para que vayamos al cielo, Él nos salva para, como Mateo nos comentó, tengamos relación con Él, relación con la iglesia, y por medio del Evangelio seramos transformados y lucir más como Él, hasta ese glorioso día que Primera de Juan dice que lo veamos
y cuando lo veamos, en un momento seremos como Él. Ese es el poder transformador de nuestro Señor. Estamos esperando ese momento que cuando en el aire veamos a nuestro Señor, su poder nos va a transformar. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más lucha contra nuestra carne. Pero mientras llega ese día, 2 Corintios 3:18 nos dice que somos transformados de gloria en gloria, mientras vemos esa gloria en 2 Corintios capítulo 4 en el rostro del Señor. Entonces yo estoy convencido que la forma en que crecemos, cambiamos, somos más a la imagen de Jesús es mirando a Jesús. No es nosotros como que pujando, tratando, empujándonos, sino nuestra acción es mirar la gloria del Señor, y mientras esa gloria refleja en nuestras vidas, va cambiándonos y va impulsándonos para realmente vivir centrados en el Evangelio, para que en nuestra crianza el Evangelio sea aquello que nos impulse en nuestra crianza, para que en mi matrimonio, cuando no quiera servir a mi esposa, el Evangelio me impulse a dar mi vida por ella, para cuando se me hace difícil perdonar a alguien, yo pueda recordar que he sido perdonado y pueda perdonar por el poder del Evangelio. Que sea la gloria del Señor lo que hace que yo actúe. Porque si lo que hace que yo actúe es mi fuerza de voluntad, ¿quién se lleva la gloria? Yo me llevo la gloria. Pero si es que el Evangelio, y cuando decimos el Evangelio, la persona de Cristo por su obra redentora que Él realizó, es lo que me impulsa, podemos decir, toda gloria es al Señor. Él fue el que nos impulsó. Y quiero que recuerden algo. El día que conocieron al Señor, el día que fueron salvos. El Señor trabajó conmigo como desde los 13 a los 17 años, pero hubo un momento específico a los 17 años que yo estaba en un campamento de jóvenes y estaban cantando una canción bastante común, se llama Shine Jesus Shine, Brilla Jesús Brilla, y en medio de cantar esa canción, yo me di cuenta que yo era un pecador, que Dios era santo y que necesitaba que Jesús salvara mi vida. Yo creo que no podía completamente decir el Evangelio, pero en ese momento el Evangelio tuvo un efecto en mi vida. Las cosas básicas del Evangelio estaban funcionando en mi mente, en mi corazón. Pude ver la gloria del Señor y creo que en ese momento Dios me salva. No sé si algunos tienen experiencias similares, pero en ese momento hubo aspectos de mi conducta que cambiaron para siempre. Yo era súper mal hablado, no sé cómo le decían aquí, pero decía muchas palabras obscenas. Yo de cada 5 palabras que decía, 6 eran obscenas. Y eso fue algo que desapareció en ese momento. Yo vi la gloria del Señor, desapareció en ese momento. Yo desde los 15 a los 17 años me embriagaba todos los fines de semana a escondidas de mis padres. Ellos pensaban que iba a salir con unos amigos de la iglesia y lo que iba éramos a embriagarnos y hacer cosas incorrectas. Y ese deseo de embriagarme, eso se perdió en un momento. Vi la gloria del Señor y ese deseo no ha vuelto más nunca en mi vida. ¿Qué hizo que esa conducta cambiara? Vi a Jesús, su gloria transformó mi vida a la imagen de Él. Pero queda todavía pecado geminente en mi vida. Hay pecados que todas las mañanas tengo que levantarme y batallar contra ellos. Tengo que intencionalmente mirar a Cristo para no cometerlos, para no regresar hacia atrás. Uno de ellos es el pecado que yo digo, el pecado que los hispanos no cometemos porque ningún pastor habla de este pecado. Es el pecado de la autojusticia. Yo le digo autojusticia, nadie sabe qué es ese pecado. En inglés se llama self-righteousness. Yo digo self-righteousness en inglés. Todo americano sabe lo que significa eso sin ser cristiano. Te lo voy a traducir para que entiendas. Ese pecado de superioridad moral. Es sentirme superior a otra persona y se refleja de esta forma. Tu esposa dice algo que parece un poco incorrecto y tú haces esto. Ahora todo el mundo sabe lo que es autojusticia. Es un sentido de impaciencia porque pienso que soy superior a ti moralmente. Y ese pecado yo tengo que todas las mañanas ir a 1 Corintios capítulo 1 y meditar en que lo más vil del mundo Dios salvó y ese soy yo. Lo necio Dios salvó.
No soy muy sabio porque si Dios salvó a los necios para ser glorificado, yo tengo que contarme entre los necios. Tengo que contarme entre los pocos sabios. Y eso me ayuda a cuando quiero tener ese sentido de superioridad del Evangelio, me impulsa a recordarme que porque la sabiduría del Evangelio es locura para el hombre, no soy sabio en mi propia opinión. Y si hay alguna sabiduría en mí, es el Evangelio en su poder en mí. Así que, hermanos, queremos hablar de la centralidad del Evangelio, pero como un instrumento de santificación, como algo que me lleva a ser más como la persona de Jesús, algo que en el día a día, en nuestro caminar, trabaja para que podamos ser más como Jesús en los momentos que no queremos. En los momentos que nuestra carne nos dice, no quiero hacerlo. Cuando mi esposa amada, Katy, me pide que la ayude después de estar cansado y ninguna célula de mi cuerpo desea hacerlo, ¿cómo puedo levantarme a servirla a ella? Literalmente, en mi mente. Porque la gente piensa que son cosas que uno siempre quiere hacer. Literalmente en mi mente. Esto pasa, esto sucede. Yo, hermanos, yo puedo predicar hasta mañana y no me canso. Póngame a hacer consejerías y termino de cama. Dios me creó así. Es como que hay una diferencia. Una cosa me cansa y la otra no. Y si hago 3 consejerías o 4 llamadas con pastores y al final del día llego a un sofá. Yo tengo una esquinita sagrada. Todo el mundo tiene esa esquinita en su casa. Y me pongo algo frío en un vaso, un jugo. Y cuando estoy a punto de sentarme y estoy bajando las rodillas, escucho Joselo. Y me quedo suspendido haciendo ejercicio de cuádriceps. Y en mi mente digo, ¿me hago el sordo? O voy. En mi mente no quiero, no deseo. Lo que quiero es sentarme, me merezco, he trabajado duro para el Señor. Para su gloria, para su reino. En ese momento tengo que ir al Evangelio. Literalmente en mi mente, ahí, suspendido entre el sillón y el cielo. Voy a Filipenses capítulo 2 y medito en que si Jesús dejó su trono de gloria para servirme a mí, ¿cómo yo no entonces puedo servir a la esposa que Dios me ha dado? Y el Evangelio milagrosamente hace que cuando ninguna célula de mi ser lo desea, yo haga esto, hermanos, y me levante. Y vaya paso a paso y diciendo, como Cristo ama a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, realmente en ese momento el Evangelio me recuerda mi realidad de que si el Señor me sirvió a mí, ¿cómo no yo he de servir? No siempre deseamos, pero el Evangelio nos impulsa. Y antes de ser pastor, yo era ingeniero y amaba la ingeniería. Y una de las cosas que amaba de la ingeniería es que la ingeniería es como un punto medio entre la ciencia y la práctica. Voy a dar un ejemplo. Ponle que un científico descubre un nuevo plástico, un polímero, muy fuerte, con unas habilidades de resistir presiones y calores muy altas. Y él descubre este polímero, este plástico, pero no sabe qué hacer con él. Un ingeniero toma ese polímero y dice, este es perfecto para crear un motor de combustión más liviano y más eficiente. Y crea este motor de combustión y lo diseña. Y viene un mecánico y monta y pone las tuercas, lo sabe desmontar, sabe mover las tuercas, sabe cómo trabajar con él, pero él no sabe nada acerca del polímero ni del diseño, solamente sabe quitarlo y ponerlo. Yo creo que muchas veces los cristianos vivimos como científicos o vivimos como mecánicos. Te voy a explicar. Como científicos vivimos aquellos que vivimos en un mundo solamente teórico, de doctrina profunda, pero no la aplicamos a nuestra vida. Conocemos profundamente la Biblia, pero maltratamos a nuestras esposas en la forma que hablamos. Yo siempre digo eso. Yo quiero aprender de gente que ha pensado profundamente, pero no quiero aprender de nadie que maltrata a su esposa. No sabe cómo aplicar la palabra de Dios, aunque sabe mucho de la palabra de Dios.
Algunos somos mecánicos que simplemente queremos mover tuercas. Dime qué tengo que hacer para que mi matrimonio sea más fácil. Dime cómo ajusto estas tuercas o pongo un tipo de aceite para que funcione mejor. Dame un truco para que mi vida mejore. Y debemos de ser ingenieros donde entendemos las profundidades de la doctrina, pero sabemos aplicarla al día a día. Debemos dejar que sea la palabra de Dios que impulse lo que hacemos y cómo vivimos. Yo quiero presentarles algo que yo aprendí de alguien que se llama Mike Bullmore, que se llama la funcionalidad central del Evangelio. Quiero presentarles este concepto de la funcionalidad central del Evangelio. Esto es algo que transformó mi vida en el año 2006, donde presenta cómo el Evangelio tiene algo que decir acerca de quién yo soy, y eso tiene algo que decir acerca de cómo debo actuar. Hermanos, el Evangelio es acerca de nuestro comportamiento. Filipenses 1:27 dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, nuestro comportamiento tiene que reflejar el Evangelio. Así que no se queda solamente Dios me salva, el Evangelio tiene que informar la forma que vivimos. No para ganar ningún mérito, porque ya Cristo ganó todos los méritos en la cruz del Calvario, pero en respuesta a lo que Cristo hizo para ganar nuestra salvación. ¿Estamos claros hasta ahora? Pareciera que no, porque no han dicho amén. Entonces quiero proponer la funcionalidad central del Evangelio. Es este concepto donde el Evangelio nos impulsa. Tenemos una gráfica, a ver si la pueden poner o la tienen. Aquí está. Y son 3 círculos concéntricos. 3 círculos concéntricos. Es como un círculo central y círculos que salen de ese círculo. 3 círculos concéntricos. El primer círculo, hermanos, es el Evangelio. Es lo que Mateo nos habló. Es la realidad de que Jesús murió por nuestros pecados. La segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia, vino al mundo, caminó en medio nuestro, cumplió la ley perfectamente, la ley que tú y yo no podíamos obedecer, fue a la cruz y ahí sucedió el mejor intercambio. Nuestro pecado cayó sobre él, su perfección a la ley fue puesta sobre nosotros y ahora somos declarados como aquellos que hemos obedecido toda la ley de Dios y por ende podemos relacionarnos con Dios. Murió por nosotros, resucitó el tercer día, venciendo la muerte, asegurando nuestra redención. Si no dice gloria a Dios, conviértete a Cristo ahora. Porque eso son buenas noticias, hermanos. Y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y esperamos el glorioso día que venga por nosotros para vivir por una eternidad con Él, hermanos. Esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicimos nosotros en esa obra? Nada, pusimos nuestro pecado. El Evangelio es el centro de la vida del creyente, es lo que conocemos, es lo que miramos, es lo que estudiamos, es lo que profundizamos, es lo que damos gloria. Vemos en el libro de Apocalipsis que todavía están dando gloria al nombre del Cordero inmolado, que dio su vida por nosotros. Así que ese primer círculo es el Evangelio. De ese círculo sale un segundo círculo que son implicaciones de identidad del Evangelio. Implicaciones de identidad del Evangelio. ¿Qué son esto, hermanos? Por lo que Cristo hizo por nosotros, que es el Evangelio, ahora hay cosas que son verdad en nosotros. Hay una realidad de quiénes somos ahora. Personas que me digan, ¿qué son cosas que son verdad de nosotros ahora porque Cristo murió por nosotros? ¿Qué? Salvos, somos salvos. Somos familias de Dios. Justos. Redimidos. Sacerdocio real. Hijos, linaje. Todas esas cosas y muchas más cosas. Usted sabe, yo he hecho esto por años. Nunca me han dicho en el lugar. Una vez me lo dijeron, pero la persona hizo trampa porque había estado en otra presentación anterior. Así que no cuenta. Nadie nunca me dice esclavo. Nos gusta hijo de Dios. Nos gusta el sacerdocio. Nación santa. Que son todos verdad, pero nadie me dice somos ahora esclavos. Que la palabra dice que somos esclavos. A mí me encanta hermano. Una realidad que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. En este momento,
mi realidad es que estoy juntamente con Cristo porque soy uno con Cristo. Muchos momentos cuando el mundo parece abrumador, yo pienso en eso. Aunque estoy aquí en esta dificultad, el Evangelio me ayuda a recordarme algo. Hay una verdad que es mayor. Yo estoy ahora mismo juntamente con Cristo, unido con Él. Esta situación pasa, pero la realidad es que un día voy a estar cara a cara frente a Él. Y esa es mi verdad ahora y va a ser mi verdad mañana y en una eternidad. Entonces, el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, tiene implicaciones en nuestra identidad. ¿Me están siguiendo hasta ahora? ¿Hace sentido? No están diciendo este boricua está loco. Por lo que Cristo hizo, hay cosas que ahora son verdad acerca de nosotros. Y de ese círculo sale un tercer círculo que son implicaciones éticas, de conducta, de comportamiento. Lo que está diciendo es, de lo que Cristo hizo, hay cosas que ahora son verdad sobre nosotros y eso hace que por la gloria del Señor nuestra conducta sea transformada. No es cambia porque tú tienes que cambiar, sino que ahora nuestra conducta nace de la realidad que Cristo Jesús su vida por nosotros y nace de la realidad que ahora somos algo en Él. Y voy a dar un ejemplo, está aquí en Efesios capítulo 5, versos, aquí está 1 y 2, pero empieza en el verso 3. Cuando alguien confiesa a alguien, hermano, cometí inmoralidad sexual, estaba viendo pornografía. Alguien puede decir, vamos a Efesios 5.3, necesitas memorizar la palabra del Señor. Efesios 5.3. Que la inmoralidad sexual ni siquiera se mencione en medio nuestro. Vete y no peques más. En ese instante le estamos dando a alguien la ley, lo que él no tiene que hacer. Él ya sabe eso porque vino a confesar su pecado. Pero no le estamos dando esperanza, no le estamos dando qué Cristo hizo para que fuéramos transformados. Simplemente le estamos diciendo, no hagas esto, vete y no peques más. Vamos a ver. Eso no da transformación, eso lo que da es condenación. La ley está para condenarnos, para que entonces sepamos que tenemos que ir a Cristo para recibir la esperanza. Quizás la próxima vez que alguien venga a decirte algo así, tú puedes ir un poquito más arriba. Y yo digo que es 3 arriba y 3 abajo en versículos. Hermanos, especialmente en las epístolas. Donde quiera que haya un mandamiento, yo te aseguro que vas a encontrar algo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos cumplir ese mandamiento y lo que nosotros ahora somos en Cristo para que eso nos impulse a hacer ese mandamiento. Sin ver lo que Cristo hizo es simplemente moralismo, no es el Evangelio. Y el moralismo no tiene poder de cambiar a nadie, el moralismo lo que tiene poder es de hacernos más fariseos. De hacernos creer que ha habido transformación cuando no ha habido transformación del corazón, porque solamente somos transformados, 2 Corintios 3:18, viendo la gloria del Señor, de gloria en gloria. Así que en este texto, Efesios capítulo 5 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Dónde está el Evangelio ahí? Está claro el que dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, ese es el Evangelio. No siempre va a decir el Evangelio, usualmente va a decir un aspecto del Evangelio. Eso es el Evangelio. Se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria sea al Señor que Él tomó nuestro lugar. Él hizo algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer. Ese es el Evangelio del Señor. ¿Y qué identidad ganamos por ese sacrificio? Hijos amados. Somos hijos amados. Porque Él se entregó por nosotros, ahora tú y yo somos hijos amados. Hermanos, eso debería hacer que nuestro corazón diga, wow. Porque éramos enemigos de Dios y Él, el Hijo de Dios, se entregó por nosotros, recibió la ira de Dios para que tú y yo ahora seamos hijos de Dios. Muchas veces nos concentramos en los síntomas y no en la enfermedad del pecado. Nos concentramos en lo que vemos. Cuando vemos pecado de inmoralidad sexual, alguien mirando pornografía, déjeme decirle, hermanos, eso lo hace tanto las damas como los caballeros, porque si las damas no usarían pornografía, no se hubiesen vendido 500 millones de copias del libro Las 50 sombras de Grey.
Se ve diferente en los dos sexos, pero esa lujuria de desear algo que no nos toca existe en los dos sexos. Usualmente cuando tenemos inmoralidad sexual, deseo de lujuria, muchas veces está atado con un deseo de afirmación, de que alguien te entregue aquello más íntimo para tu gloria, para tú hacerte sentir que tienes valor. Si alguien te da lo que es más íntimo de él o ella, eso te hace sentir afirmado, aceptado. Y muchas veces buscamos ese tipo de afirmación por medio de la inmoralidad sexual. Hermanos, no tenemos que buscar eso porque ya tú fuiste aceptado en Jesús. Eres un hijo amado. Eres un hijo amado. Entonces, en lugar de decirle a alguien, deja de hacer eso, le decimos, medita en que Cristo dio su vida por ti y ahora eres aceptado y no tienes que buscar esa aceptación en alguien más porque ya fuiste aceptado y eres un hijo amado. Entonces, puedes ser un imitador de Dios. ¿Ven la progresión que del Evangelio nace nuestra conducta? Del Evangelio nace y se refleja lo que nosotros somos. Y eso es desde el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Dónde vemos la ley más claramente en el Antiguo Testamento? Yo le voy a contestar la pregunta, los 10 mandamientos. Y usualmente pensamos en los 10 mandamientos, en las cosas que tenemos que hacer, pero olvidamos que en Éxodo 20, capítulo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios le está diciendo, porque yo te liberé del Señor que malvado que tenías ahora, y ahora eres mío, entonces obedéceme. Porque eres libre. ¿Ves? El Evangelio impulsando la obediencia del pueblo de Israel. No era simplemente haz estas cosas, no, yo te liberé. Y así mismo, hermanos, el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado para que realmente seamos libres, para por impulsados por el Evangelio podamos servirle. Uno de los días más orgullosos que estuve de mi hijo, yo vivo orgulloso de ellos, simplemente porque son mis hijos. Pero estábamos en una... Él estaba en un equipo de baloncesto de un grupo cristiano en los Estados Unidos, y en las prácticas, a la mitad de la práctica tomaban un tiempo para hacer un pequeño devocional. Yo estaba en la cancha en una esquina y el coach les dice, ok, si ustedes toman un poco de veneno todos los días, ese veneno les va a hacer daño si continúan tomando ese veneno, hasta el momento que ese veneno va a ser suficiente que los va a matar. Así es el pecado. Así que no tomen el veneno del pecado, porque el pecado los va a matar. Y mi hijo hace así. Mi hijo ve la vida blanco y negro desde pequeñito. Y él dice, sí, Joey, tenía que tener 7 años. ¿Dónde está el Evangelio? Porque usted me está diciendo que tengo que hacer algo, pero sin Cristo no puedo ser cambiado. Hermanos, no podemos ser transformados sin el poder de Cristo. Un mensaje que impulsa la transformación sin mirar a Jesús es un mensaje moralista. Es un mensaje que mata en lugar de redimir, porque nos está diciendo, tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Cuando claramente la Biblia nos dice que no podemos. Que uno de los mejores lugares que podemos estar es cuando pensamos que no podemos. Ayer mi esposa me decía antes de salir, me siento débil, este es un buen lugar. Es un buen lugar porque me siento débil. Y sé que cuando me siento débil es cuando más puedo confiar en el Señor y en el Evangelio. Hermanos, cuando nos sentimos fuertes, tenemos que quizás temer más que cuando nos sentimos débiles. Porque en nuestra debilidad, Dios se glorifica. Así que, habiendo dicho eso y presentando la funcionalidad central del Evangelio, yo le animo que lean sus Biblias de esta forma. Mirando donde hay un mandamiento, busquen a ver dónde está el Evangelio, dónde está la identidad nuestra en el Evangelio, y entonces podemos ver lo que somos transformados. Y yo quiero presentarles 5 Cs, de la letra C, puede pasar a la próxima, del Evangelio para que el Evangelio sea central. Para que el Evangelio sea central en nuestra vida, necesitamos varias cosas funcionando
en nuestras vidas. Número uno, hermanos, tenemos que conocer el Evangelio. Vamos a ver 5 palabras que comienzan con la letra C para ver la centralidad del Evangelio. Muchas Cs. A ver si nos acordamos. Hermanos, para que el Evangelio funcione en nuestras vidas, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo y no nos podemos cansar de conocerlo. Yo me acuerdo cuando comencé a ir a una iglesia centrada en el Evangelio. Y los primeros domingos, ¡ay, qué chévere esto de la centralidad del Evangelio! A los 6 meses yo decía, otra vez el Evangelio. No vamos a hablar de otras cosas, no, hermanos. Tendemos a desviarnos, dice Hebreos capítulo 2. Tendemos a movernos. Necesitamos domingo tras domingo, ser recordados de esta gloriosa historia. Cristo murió por nosotros y cómo eso tiene algo que ver acerca de nuestras vidas. Si nos movemos del Evangelio, dejamos el cristianismo. Dejamos lo que significa ser discípulos de Jesús y tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo. Cuando nosotros plantamos nuestra iglesia hace 14 años, yo reuní a todos los hombres de la iglesia, éramos como 6 en aquel momento, y les dije, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escribir en un papel su definición del Evangelio. De 6, una quizás será aceptable. Muchos decían aspectos de cosas que teníamos que hacer o beneficios del Evangelio, pero no decían el Evangelio. Hermanos, el Evangelio, puedes pasar a la próxima, es esta realidad de la encarnación de Dios. Comienza en que Dios, antes de la creación del mundo, se propuso enviar a su Hijo a que se hiciera hombre, hermanos. ¿Y por qué es importante saber que Jesús se hizo hombre? Porque Él tenía que representarnos. Un hombre tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario. No podía ser Dios como un ente divino solamente. Él tenía que ser hombre para que fuera nuestro representante. Así como fuimos representados en Adán, ahora somos representados en Cristo. Y es vital conocer esta realidad de quién es Jesús y que el hombre Dios estuvo en ese lugar como hombre representándonos a nosotros. Y tenía que ser Dios porque la salvación viene de Dios. Entonces Jesús se hizo hombre para obedecer la ley completamente, que tú y yo no podíamos hacerlo. ¿Por qué es importante obedecer la ley? Porque Dios, para aceptarnos, no solamente tiene que remover nuestros pecados, nosotros tenemos que cumplir lo que Él manda, lo que Él llama que nosotros hagamos. Eso se llama justificación, hacernos justos. Y Cristo hizo eso completamente. Hay un pasaje que a mí me gusta comentarlo. ¿Por qué la Biblia pone que Jesús fue circuncidado al 8º día? Siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué esto está en la Biblia? Pero ¿por qué ponen que Jesús, qué relevante tiene que Jesús fue al 8º día a ser circuncidado? Él cumplió la ley por nosotros, todos los requisitos, hasta la circuncisión. Cumplió todos los aspectos. 33 años de obediencia perfecta. Si Él no tenía que obedecer la ley, Él podía nacer, ser sacrificado y teníamos redención. Así que su vida perfecta, el teólogo J. Graham Machen en su muerte dijo, gracias le dio hoy al Señor por la obediencia activa de Jesús. Sin ella no tenemos esperanza. La muerte de Jesús, ¿qué sucedió en la muerte? Lo que vimos, el pecado nuestro fue sobre Jesús. Y su muerte, hermanos, da unos beneficios increíbles. Porque Él murió, nosotros no vamos a morir. Hermanos, eso es increíble. En abril del 2020 yo tuve un accidente, llegué de coger, me desmayé, así como tan grande soy, 1.92, me fui de boca con las manos hacia atrás, me choqué contra el piso. Quizás alguien de 1.50 se hubiese hecho un pequeño chichón, yo por poco me mato. Y me llevan al hospital y piensan que tengo un sangrado en mi cerebro. Oh, hermanos, en ese momento yo puedo decirle con conciencia tranquila, yo meditaba en eso, porque Cristo murió, yo no voy a morir. Puedo morir físicamente, pero mi espíritu va a vivir y un día mi cuerpo será levantado. Próxima. La resurrección. La resurrección es la afirmación de la muerte de Cristo y su triunfo sobre nuestro enemigo la muerte. Y por último, la ascensión, que representa
su subida a estar a la diestra del Padre, esperando para regresar por nosotros, hermanos. Ese es el Evangelio y tenemos que conocerlo. Tenemos que saberlo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que meditarlo. Porque cuando sabemos el Evangelio podemos aplicarlo a nuestra vida. Y podemos saber qué aspectos del Evangelio tienen algo que ver con la forma que vivimos ahora. Cuando tenemos temor de morir, cuando se acerca la muerte, cuando vemos que los años pasan, hermano, yo tengo 47, yo sé lo que usted va a decir, que me veo más joven, hermano, pero tengo 47. Y ya yo estoy preparándome para el día de mi muerte, hermanos. La Biblia dice 70, 80 lo más robusto, y yo le creo a la Biblia, no le creo a lo que dice ahora el mundo, que 70 son los nuevos 60 y los 60 son los nuevos 50. Yo le creo a la Biblia. Y estoy ya preparándome para el día de mi muerte, y estoy pensando, porque Cristo murió, yo voy a resucitar, porque Él resucitó, yo voy a ser levantado con Él. Y cuando el temor viene a mi vida por morir, tengo que ver lo que Cristo hizo por mí. Cuando temo por cualquier cosa, cuando cualquier cosa me trae temor en la vida, yo tengo que pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar en la vida? Morir. Cristo ya resolvió ese problema. ¿Por qué temo esto? Tengo que pensarlo y tengo que mirar al Evangelio y la implicación que tiene. Vamos a pasar a la próxima, la segunda C. Tenemos que conocerlo, tenemos que confiar, tenemos que creer. Hermanos, hay académicos en universidades que saben más que tú y yo del Evangelio y son ateos. Conocimiento solamente no trae salvación. Tenemos que confiar, tenemos que creer realmente las promesas, tenemos que creer que Cristo, como nos decía Matthew, que es confiable la verdad histórica de lo que Él hizo por nosotros, que su obra completa es suficiente para nuestra salvación. Tenemos que creer, meditar en eso y que eso realmente agarre nuestros corazones y podamos confiar plenamente que lo que Cristo hizo fue verdadero y es suficiente y es efectivo para salvarnos, hermanos. Próxima C. Contemplar. Contemplar, hermanos, es este sentido de meditar, de mirar la gloria del Señor en el Evangelio. Y tenemos que leer la Biblia mirando y buscando el Evangelio y ver la gloria del Señor y dar gloria al Señor por cada vez que vemos aspectos, hermanos. A veces leemos la Biblia por cumplir y decir, voy a cumplir la Biblia en un año. Y estoy cumpliendo, pero no nos detenemos, hermanos. Cada vez que la Biblia dice en Cristo, eso debe decir en nosotros, ¡wow! Estoy en Cristo. Tiene que tener un efecto en nuestros corazones. Porque contemplamos esa gloriosa verdad que nosotros ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Miramos que dice que el inocente murió por el culpable y tenemos que detenernos y dejar que eso afecte nuestros corazones y ver la belleza, la gloria, la majestuosidad, la dulzura de nuestro Redentor, que nosotros siendo sus enemigos dio su vida por salvarnos a nosotros. Y eso debe crear afectos y debe crear amor por nuestro Señor. Y debe profundizar nuestros corazones, hermano. Hay momentos que mi corazón se endurece por mi incredulidad. Y tengo que ir nuevamente a la historia y permitir que ese mensaje ablande mi corazón. Me acuerdo una vez, hace como 3 años, iba camino a un retiro de matrimonios a hablar la palabra del Señor. Hermanos, yo creo que yo puedo hablar la palabra del Señor y no es acerca de mí. La palabra del Señor es suficiente. Pero quiero siempre hablar la palabra del Señor de formas que me ha afectado a mí primeramente. Y mi corazón aquel día estaba endurecido. No sentía ni una mosca. Y tenía una hora de camino. Y yo dije, ok, vamos a poner música a ver si algo sucede en mi corazón. Y puse una canción, hermanos, y no sentía nada. Puse otra canción y no sentía nada. Y seguía pasando y a ver qué. Y llegué a una canción. No sé si le han cantado, se llama El Cordero y el León. Y sentí que algo palpitó. Y yo dije, aquí se queda. Y la ponía otra vez, y la ponía otra vez, y la ponía otra vez, y la ponía otra vez. Hasta que mi corazón se ablandó por la realidad que el Cordero que dio su vida por mí es el león que puede destruirme. Pero es el león también
que me defiende del malvado y del enemigo. El Cordero que se entregó voluntariamente es aquel que defiende contra los enemigos y es aquel que el Cordero me salvó de su ira. ¡Ojo, qué glorioso! Y tenemos que en momentos continuar meditando hasta que nuestro corazón responde al contemplar la gloria del Señor. Al ver cuán maravilloso, hermanos, es increíble que Él muriera por nosotros. Que Él nos ama. Que nuestro futuro está asegurado. Sí, que lo hizo todo por nosotros, hermanos. Si puedes pasar a la próxima. Conectarlo. Después que lo contemplamos, lo conectamos. Y esta es la funcionalidad central del Evangelio. Aquí es donde miramos cómo el Evangelio tiene algo que decir acerca de mi comportamiento. Así que lo conocemos, confiamos, lo contemplamos y ahí lo conectamos. Ahí decimos, ok, porque se me hace difícil perdonar a esta persona, tengo que mirar al Evangelio porque se me hace imposible perdonarlo. Pero ahí veo que mi pecado, que se hace nada, el pecado de la persona se hace nada en comparación a mi pecado contra Dios. ¿Y por qué? Porque mi pecado contra Dios es contra un ser infinito que yo no puedo pagar esa deuda. Y el pecado que alguien ha cometido contra mí, que puede ser significativo, es contra un ser finito. Y tengo que mirar a la gloria del Señor para que perdone, no porque me voy a sentir mejor. Muchas veces nos dicen, perdónalo. Perdónalo. Si tú estás todo así amargado y la persona ni lo sabe. Y vas a perdonarlo y te vas a sentir mejor. Nos han dicho eso muchas veces, ¿verdad? Hermanos, eso es una forma egoísta y mundana de perdonar. Voy a perdonar para yo sentirme mejor. ¿Sabes por qué nos sentimos mejor cuando perdonamos? Porque si eres creyente, tu conciencia va a estar diciéndote, hay algo mal aquí. Y por eso nos sentimos aliviados. Pero ese no es el propósito de perdonar. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Y tenemos que mirar al Evangelio, hermanos. Perdonar no es fácil. Porque perdonar es absorber las consecuencias del pecado de alguien. Tú absorberlas. Pero Cristo absorbió todas nuestras consecuencias en la cruz del Calvario. Y por eso perdonamos. Cuando mi esposa y yo estamos en conflicto, usualmente es culpa de ella. Ella está en Estados Unidos, no sabe lo que estoy diciendo. Terminamos diciendo esto y no lo queremos decir como el papagayo. Cuando alguien dice, perdóname, el otro dice estas palabras. Porque he pecado de formas similares y mayores contra Dios, me es fácil perdonarte. No, hermanos, tenemos que creer eso. Tenemos que creer que el pecado nuestro es mayor que el pecado que han cometido contra nosotros. Y eso está en la parábola del rey que perdona la gran deuda. Así que conectamos el Evangelio. Cuando no quiero servir, voy a Filipenses capítulo 2, voy a Marcos 10, 35 al 45. El Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Y hago que el Evangelio sea lo que me impulse para poder hacer aquello que no deseo hacer, que no sale de mí. Y por último, caminarlo. Entonces caminamos en obediencia. Lo hacemos, pero lo hacemos impulsado por la gloria del Señor. Hermano, esto no debe ser un proceso de días. En ocasiones, en el momento, nos vamos entrenando para que en situaciones pensemos en el Evangelio, hermanos. Ayer llegué a Bolivia, estaba deseoso por ver a mis hermanos, estaba un poco cansado. Hermano, montarse en un avión, a veces la gente te dice, ¿cómo te fue en el vuelo? Bueno, estaba sentado en un avión, en una cosa que es de metal, que voló por el aire. Es un milagro de la tecnología. Y algo que tomaba días en hacer, ahora me tomó horas. Porque a veces hablamos como que montarse en un avión, esto es tan difícil montarse en el avión, hermanos. Hace 250 años atrás, yo hubiese tenido que venir en un galeón español desde América del Norte hasta América del Sur. Gente hubiese muerto, niños hubiesen nacido, y yo con esta nariz sospechosa hubiese estado en la parte de abajo del barco. Eso está claro.
Entonces montarme en un avión no es el sacrificio de la humanidad. Pero llegué cansado, estaba un poco cansado. Y hubo una situación con la visa. Y que si la visa y la cosa, y que si no hay qué, y la visa. Y yo en ese momento estoy así, yo era ingeniero industrial, que es acerca de procesos y efectividad. Y mi casco de ingeniero industrial se me pone encima y comienzo a mirar y decir, ineficiente, 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 incompetente, 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 incompetente. Yo soy mejor que todos ustedes y hubiese hecho esto mejor que cada persona. Y tengo que ir al Evangelio para no tratar a esa persona como menos y afirmar la imagen de Dios en la persona. Porque lo que quiero decirle con mi vista es, por eso estás en este trabajo. En ese momento necesito que el Evangelio tenga un efecto rápido en mí para reflejar la imagen de Dios, para poder glorificar a Dios en ese momento. Porque deseo justicia en lugar de extender misericordia. Así que hermanos, lo conocemos, confiamos, contemplamos, conectamos y caminamos. Y esto tiene que ser en todas las áreas de nuestras vidas. El Evangelio tiene algo que decir en cada aspecto de mi vida. En la crianza de mis hijos, tengo que dejar que el Evangelio comunique cómo me relaciono con ellos. Tengo que permitir que cuando peco contra ellos, puedo pedir perdón por mi pecado, porque ellos no solamente son mis hijos, son también aquellos que están caminando en el pacto junto a mí. Y tengo que permitir que sea el Evangelio el que informe ese momento. Tengo que permitir que el Evangelio, cuando estoy en mi trabajo, comunique que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para mi jefe. Y tú me dices que tú no conoces a mi jefe. Lo estoy haciendo para el Señor. Nadie me tiene que estar mirando, pero yo sé que Jesús me está mirando. Y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como para Él. Así que hermanos, hablamos de vivir vidas que reflejen el Evangelio. Yo creo que comienza creyendo que la palabra del Señor está diseñada para impulsarnos con el combustible del Evangelio para transformar nuestras vidas. Tenemos que leer la Biblia de esa forma, al mirar la gloria de aquel que solamente puede transformarnos. Yo quiero que vayan conmigo a 2 Corintios 3:18. Y con esto termino. Ahora con la pandemia uno no puede hacer esto, sí. Yo por lo menos no lo hago ya. Entonces pasar las páginas de la Biblia es como un problema. Yo estoy leyendo de la nueva Biblia hispanoamericana. Pero todos nosotros, ¿quiénes son esos? Los creyentes, con el rostro descubierto, eso está haciendo un contraste con el pueblo de Israel, que tenía el velo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Hermanos, ¿qué es lo que hace que seamos transformados? La gloria del Señor. Y luego en 2 Corintios dice que la gloria del Señor está reflejada en la faz, en el rostro de Jesús. Así que el mismo texto nos dice dónde vemos esa gloria. Es en Jesús mismo. El apóstol Juan en su evangelio nos dice que Isaías, cuando vio la gloria del Señor, a quien estaba viendo era Jesús. Y que la gloria de Isaías era Jesús mismo. Y esa gloria dice que transforma. ¿Qué es lo que dice este texto que tenemos que hacer? Tratar fuerte, caminar, es contemplar. Contemplamos. En reverencia, en adoración, en asombro, en agradecimiento, en un profundo sentido de que no nos merecemos aquello que hemos recibido porque es gracia y misericordia inmerecida. Y por ende nuestras vidas van siendo cambiadas y transformadas
por medio de la gloria de Jesús. Termino con una ilustración. Hay una historia de un piloto ruso que desertó de la Unión Soviética cuando era la Unión Soviética comunista y voló su avión a una base norteamericana y terminó siendo ciudadano norteamericano. Y él cuenta que le tomó años cambiar su identidad de ruso a norteamericano, poder aceptar las nuevas libertades que estaba experimentando, los beneficios de la sociedad donde vivía, porque había vivido toda su vida como ruso, pero su pasaporte ahora decía que era norteamericano. Oh, hermanos y hermanas, nosotros tenemos un nuevo pasaporte, tenemos una nueva identidad. Lo que sucede es que a veces no lo creemos, a veces no entendemos que somos de otro reino, que hay otra imagen en nosotros, y tenemos que creer que esa es la imagen que tenemos que mirar para ser como Él. Tenemos que mirarlo a Él para ser como Él. Así que el Evangelio sea lo que impulse nuestras vidas, y que cuando alguien te diga, wow, tu matrimonio es impresionante, tú digas, no. Nuestro matrimonio es quebrado, pero tenemos un Dios impresionante al que miramos para poder reflejar su gloria. Wow, ¿cómo tú le haces para criar a tus hijos de esta forma? Oh, hermanos, nosotros no sabemos bien lo que estamos haciendo, pero estamos mirando a Jesús. Y mientras miramos a Jesús, tu iglesia, ¿por qué sirven tanto? No nos sale, pero miramos al Dios que sirve, y porque Él sirve podemos servir. Siempre apuntamos a que lo que hizo Cristo es lo que nos impulsa. Porque si no, no somos diferentes de los budistas, de los testigos de Jehová, de cualquier otra religión. Nuestra diferencia es que tenemos un Redentor que vive. Y Él está vivo y está con nosotros. Y mientras miramos a Él, somos más como Él. Y esperamos ese glorioso día que los cielos se abran y Él venga a nosotros y le veamos. Y en ese momento seremos como Él. Mientras llegue ese momento, lo miramos a Él para ser transformados de gloria en gloria. Oremos, Señor, solamente tú cambias a pecadores y nos das vida. Te pedimos en tu misericordia que tú nos muestres a Cristo, su gloria, su valor, su hermosura, su dulzura, su perfección. Y que al verlo a Él, nuestras vidas sean cambiadas a Él. Muchas veces nos olvidamos, como dice el libro de los Hebreos, nos movemos, nos partimos porque dejamos de mirarte a ti. Señor, ayúdanos que miremos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra vista esté puesta en ti, y que cuando nos sintamos desanimados, sin gozo, podamos mirar a aquel en que podemos tener pleno gozo. Cuando nos sentamos lujuriosos, podamos mirar a aquel que da toda satisfacción y no tenemos que buscar ninguna satisfacción en ningún lugar. Cuando nos sentamos envidiosos, podamos mirarte a ti y saber que no tenemos que envidiar porque lo tenemos todo en ti. Oh Dios, tú en Cristo eres la solución de todos nuestros pecados y todas nuestras fallas, no solamente para perdonarlas, pero también para transformarlas. Te pedimos que nos permitas ver esto y que constantemente volvamos a ti para ser como tú, para reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Quiero terminar con algo. Hermanos, yo como esto, yo vivo esto y se me olvida en momentos. Y quiero animarlos porque la realidad es que nuestros corazones tienden a olvidarlo. Y necesitamos constantemente. Hay momentos que yo voy a donde Katy y le digo esto. Voy a donde ella desesperada y le digo, dime el evangelio, necesito escucharlo. Necesito escucharlo porque mi mente, mi corazón está yendo a lugares que no debe ir. Dímelo. Jesús murió por tus pecados. Necesitamos constantemente recordarlo, hermano, porque tendemos a olvidar. Dios les bendiga. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias muy nuevas son. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Amén. Amén. Gracias, Señor.